Yo, guys! Hoy les vamos a hablar de una estrategia psicoterapéutica utilizada en la rama de psicología humanista, la terapia centrada en el sentido. ¿Pero de qué se trata? Esta estrategia nace del modelo humanista existencial, entonces entendemos al ser humano como un ser libre, ya que tiene una responsabilidad y tiene la capacidad de elegir su propio camino de vida. No está determinado por factores externos, por lo tanto puede crear su propia realidad a través de su relación con los demás y con el mundo. A su vez, busca crecimiento y realización, y lo hace a partir de desarrollar su potencialidad a través de la autoconciencia, la creatividad y la experiencia. Por último, este orienta su conducta bajo valores que le dan significado a su existencia, como lo pueden ser la dignidad, la justicia y la libertad. Ahora entonces, veamos qué constructos teóricos constituyen a esta estrategia. La dimensión no lógica, o también conocida como espiritualidad humana, es ese componente del ser humano que es integrador y consciente, lo que nos diferencia de otros seres. Es el núcleo de una persona, la parte que nunca enferma y alberga a los recursos no éticos. Estos recursos no éticos se pueden resumir en, primero, el autodistanciamiento, que es la capacidad de ser humano de tomar distancia de sí mismo y ejercer un control sobre sus propios procesos cognitivos y emocionales. Se cataloga dentro de las capacidades metacognitivas y se deriva de esta la autocomprensión o autoconciencia y la autorregulación, que es la capacidad de distanciarse de las situaciones externas. El segundo recurso no ético es la autotrascendencia, que se refiere a la capacidad intencional de la conciencia para dirigirse hacia algo o alguien significativo. Es decir, es la capacidad del ser humano para dirigirse hacia algo más allá de sí mismo y para encontrarse con otros seres humanos. Esta se separa en tres conceptos. La diferenciación, que le permite a un ser humano separarse de otro, que yo llamaría visión autónoma. La afectación, que es la tensión entre lo que se es y lo que se debería ser, el sentido y los valores. Y la entrega, que es la realización luego de la afectación. Hasta ahora solo hemos hablado de los recursos del ser humano y su espiritualidad. Desde aquí no hay ningún problema. Pero cuando el cuerpo psicofísico se enferma y los recursos no éticos se comprometen, aparece lo que conocemos como la teoría del enfermar. Cuando los recursos no éticos se restringen, aparecen una serie de fenómenos que se catalogan bajo alguno de los dos recursos ya nombrados. Algunos de estos fenómenos son el arraigo intrapsíquico, que impide reflexionar sobre sí mismo en una situación, o cuando se presenta una hiperreflexión, que impide a la persona poner distancia entre sí misma y lo exterior. Otros ejemplos pueden ser la dificultad para monitorear los propios procesos cognitivos y emocionales, escasez de autorregulación o el déficit en el reconocimiento de la mente de los otros. Pero, ¿ahora qué hacemos con estos fenómenos? Bueno, ellos se presentan de maneras distintas dependiendo de las situaciones, y así es como las estrategias deben cambiar de acuerdo a la necesidad. Por ejemplo, cuando un paciente manifiesta una verdadera angustia a la muerte, se debe trabajar hacia la adquisición de fortaleza. Por lo tanto, existen tres técnicas que pueden funcionar para este caso. Conozcamos cuáles son. La primera es la desidentificación. Esta funciona para confrontar al paciente hacia esa angustia. La segunda es la desensibilización. Consiste en la familiarización o costumbre al pensamiento de muerte. Y por último, está la reconstrucción situacional. Funciona para que el paciente se ubique en las condiciones de la situación y no en la emoción. Por ejemplo, ese pensamiento de muerte puede imaginarlo de las peores formas y luego pasarlo a un contexto bueno o agradable. Esto le permitirá familiarizarse con él y resignificar las situaciones que le provocan el miedo. Ahora, si se presenta a otro paciente, por ejemplo, porque se le hace muy difícil comunicarse, se trabaja hacia la confrontación de la soledad, con técnicas dirigidas a la identificación de sus comportamientos con los demás y a la búsqueda de aprender a estar en soledad y sentirse pleno en ella. Otro caso podría ser también un paciente con una gran preocupación para asumir la libertad. Se entiende que hay muchas cosas por las que puede atravesar. Como ejemplo, volver a retomar responsabilidades. Por ello, las técnicas se direccionan a esa idea. Técnicas que le permitirán al paciente hacerse cargo y de confrontarse a sí mismo, cambiando el no puedo por el no quiero.
Y como un último ejemplo, si un paciente llega con preocupaciones sobre el sentido de la vida, la ruta de las técnicas deben ser hacia el autodistanciamiento y autotrascendencia. Existen dos técnicas muy interesantes. La primera es la intención paradójica. Esta tiene como objetivo recuperar el control de forma exagerada. Se le pide al paciente que intente perder más el control en lugar de luchar contra él. La segunda es la de reflexión. En ella se pretende inculcar al paciente que no se atienda a sí mismo y que preste atención a las pequeñas cosas que suceden en el exterior como detonante hacia las personas. Este modelo nos da muchos componentes útiles al momento del trabajo terapéutico y la atención a los pacientes. Nos brinda un soplo de aire fresco comparado a los discursos del vasto mundo de la psicología centrados en lo psicopatológico. Entonces, estas características positivas y por las cuales tenemos una afinidad por este modelo son: promueve el crecimiento, la realización y una visión positiva del ser humano, donde no se centra meramente en sus problemas o patologías, sino en sus recursos y posibilidades de mejora, ayudándolos a enfrentar sus problemas existenciales con esperanza y optimismo. Además, este respeta la singularidad y la complejidad de las personas sin reducirla a componentes biológicos, sociales o psicológicos, y comprende que existe la multiculturalidad, donde cada persona tiene su propia forma de ver y vivir el mundo, sin imponer una visión universal. Muchas gracias por su atención. Nos veremos en la próxima ocasión.